Este sermón fue predicado el 8 de febrero de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado Cuarto Mandamiento. Acuérdate de santificar el día de reposo, Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Hoy hablaremos del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es un mandamiento sobre el cual en la iglesia tenemos 3 perspectivas. Número 1, el mandamiento no nos obliga porque Jesús abolió la obligación de observar los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales. 2, el mandamiento no nos obliga sin cambio. Y 3, el mandamiento nos obliga, pero ciertos cambios han ocurrido gracias a la obra de Jesús. El enfoque de la iglesia histórica y la postura de las iglesias reformadas es el tercer enfoque. Creemos que se basa en una comprensión honesta de las enseñanzas de toda la Biblia sobre qué era el sábado, qué significaba, qué predijo y qué aportan los evangelios a la comprensión de este mandamiento. El sermón de hoy seguirá el siguiente esquema. 1. ¿Cuál es el origen del sábado? 2. ¿De qué trata este mandamiento? 3. ¿Es relevante? 4. ¿Qué cambia y qué no cambia el Nuevo Testamento? Y 5. ¿Cómo debemos guardar el cuarto mandamiento? Número 1. Su origen. ¿De dónde proviene el Shabbat? El cuarto mandamiento comienza con la palabra recordar. Esto significa que el Shabbat existía incluso antes de los 10 mandamientos. ¿Cuándo se estableció? Ciertamente en la semana de la creación del mundo, Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Shabbat se estableció en la semana de la creación del mundo. Dios apartó el séptimo día como un día de descanso, porque el mismo descanso del séptimo día, después de los 6 días de la creación. Esto significa que es un mandamiento universal, dado a toda la humanidad. No solo es una nación, es más primordial que la ley mosaica y los 10 mandamientos. Este patrón es una semana de 7 días, con 7 días de trabajo y un día de descanso. Es un ritmo universal que Dios dio a la humanidad para que pudiéramos imitar a Dios en su obra. Por lo tanto, cualquier intento de alterar la duración de la semana, como se hizo durante la Revolución Francesa, cuando quisieron extenderla a 10 días, es un ataque al orden divino de la creación y por lo tanto está condenado al fracaso. Así que cuando preguntamos por qué tenemos una semana de 6 días y el Shabbat como séptimo día de la semana y día de descanso, la respuesta se encuentra en el mismo mandamiento. Versículo 11. Porque en 6 días Dios hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el Shabbat y lo santificó. Dios no creó el mundo en 15 días, ni en 7 millones de años. Lo creó en 6 días. Él mismo grabó esta verdad en las tablas de piedra. Por lo tanto, una semana de 7 días, con un día de descanso, es un memorial de la creación. La segunda justificación del sábado se encuentra en Deuteronomio 5, del 12 al 15, donde el Señor Dios entregó las tablas de la piedra a Israel por segunda vez. Y en el mandamiento del sábado indicó la razón de esto, a saber, la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Santificarás el día de reposo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios
te ha mandado que guardes el día de reposo. Así, el sábado era un memorial de la apertura y una señal del pacto entre Dios e Israel, un memorial de redención, una señal de un pueblo libre. 2. El significado del mandamiento. Ahora que comencemos el origen y la razón, veamos el significado de este mandamiento. ¿Qué significa? El sábado es una palabra hebrea que significa descansar, interrumpir la actividad. Por lo tanto, era un día de interrupción de la rutina laboral, un día de descanso. Su propósito era, entre otras cosas, la renovación espiritual y física después de una semana completa de trabajo. Era el séptimo día de la semana, la culminación de toda la semana. Pero la ley de Dios también designaba años sabáticos. Cada séptimo año, los campos debían permanecer en barbecho para que la tierra pudiera restaurar su nutrición. Un sábado para la tierra. Lo que la tierra producía era para los pobres y los animales. También era un año de condonación de deudas. También se designó un año jubiliar, que según 7 ciclos sabáticos, 7 por 7 es igual a 49 años, lo que significaba que era el año 50º. Tanto el año sabático como el jubileo tenían como propósito recordarnos que la tierra pertenecía a Dios y que los humanos eran menos huéspedes y pobladores. Celebrar el sábado significaba que pertenecíamos a Dios, que Él nos creó y nos redimió. Rechazar el sábado significa rechazar a Dios, pues es difícil guardar el cuarto mandamiento fuera del contexto de una relación con Dios. La observancia del sábado trajo consigo la bendición de Dios. Isaías 56, versículo del 6 al 7, parte A, una bendición para quienes observan el sábado. Pero los extranjeros que se unieron al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos los que guardaban el sábado sin profanarlo y se aferran a mi pacto, los traeré a mi santo monte y les alegraré en mi casa de oración. Isaías 58 del 3 al 14 dice: la bendición de Dios: si te abstienes de profanar el sábado para hacer tus negocios en mi día santo, si lo llamas delicia y no honorable día santo del Señor, y lo honras, no viajando en él, ni haciendo tus negocios, ni hablando vanamente, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te exaltaré sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha dicho. Nehemías declaró que el pueblo de Dios no compraría bienes en sábado. Nehemías 10:32 dice: no les compraremos en sábado, ni las naciones de la tierra ofrecen mercancías y toda clase de grano para la venta en el sábado. No se los compraremos en sábado, ni en el día festivo. También reuniremos a la cosecha de cada séptimo año y la deuda de todo deudor. Por lo tanto, abstenerse de trabajo, el comercio y las obras de misericordia. ¿Es obligatorio el Shabbat hoy en día? La respuesta es sí, pero hablaremos de esto, pero en un momento, cuando tratemos el cambio. Las palabras del Señor Jesús dicen, Mateo 5 del 17 al 19, no pienses que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De modo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla o los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Las palabras del Señor Jesús son claras. La ley es vinculante. No la abolimos. El Señor Jesús no vino a declarar: los 10 mandamientos ya no son vinculantes para ustedes. Tampoco dijo: los 10 mandamientos son para los judíos, que guarden el sábado, pero los cristianos están bajo la gracia y son guiados por el Espíritu. No son letra muerta. No. Él fue claro: ni una jota ni una tilde. De modo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a otros así, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿No quiere ser llamado el más pequeño en el reino?
el apóstol Pablo escribió: luego, por la fe invalidamos la ley. Al contrario, confirmamos la ley. Romanos 3:31. Los 10 mandamientos están vigentes, lo que significa que el mandamiento del sábado está vigente. Dios no ha cambiado de opinión sobre el bien y el mal. Por lo tanto, la enseñanza de que el cuarto mandamiento no es obligatorio en el nuevo pacto y tenemos 9 mandamientos en lugar de 10 es falso. Algunos cristianos creen que esta es una ley ceremonial de la que estamos exentos, pero no es solo una ley ceremonial, sino también una ley moral, porque existe la santidad del tiempo, lo que significa que Dios quiere que nos reunamos con Él en su templo, la iglesia. Descansemos y hagamos el bien a los demás. No podemos decir que este sea un mandamiento de la historia antigua o una pieza de sabiduría popular que podamos abordar a nuestro antojo. Cuarto, ¿qué cambios ha introducido la venida y la obra de Cristo en este mundo? Y aquí llegamos al segundo error, que nada ha cambiado en este mundo. Hay comunidades como los adventistas del séptimo día, los bautistas del séptimo día y otros sabatistas que creen que la iglesia debe reunirse el sábado, no el domingo, y que el sábado sigue siendo el día de descanso designado por Dios. Añaden que el mandamiento del sábado es una institución eterna y que el Señor Jesús guardó el sábado, dándonos ejemplo para que hagamos lo mismo. Y por supuesto el mandamiento sigue vigente y el Señor Jesús efectivamente guardó el sábado, tal como fue circuncidado y participó en la Pascua y otras festividades israelitas. Esto es comprensible. Después de todo, vivió durante el periodo del antiguo pacto antes del sacrificio de la cruz y la resurrección. Sin embargo, observemos el enorme cambio que se produce tras la resurrección de Cristo. En el Nuevo Testamento no se menciona que la iglesia adorara en sábado después de la resurrección del Señor. El sábado después de la resurrección de Jesús fue un día de evangelización para sus discípulos, quienes visitaban las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesucristo era el cumplimiento de los anuncios proféticos sobre el Mesías. Sin embargo, la reunión de la iglesia con la proclamación pública de la palabra de Dios, el sermón, y la fracción del pan, la cena, tuvo lugar el primer día después del sábado, Hechos 27. ¿Por qué? La razón es obvia. Cristo resucitó el primer día después del sábado, el primer día después de la semana. Y todos los evangelistas enfatizan este hecho. Y después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro, Mateo 28:1. Y muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, fueron al sepulcro, Marcos 16:2. Y Lucas 24:1 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Juan 20:1. Y muy de mañana, el primer día de la semana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Ninguno de ellos escribió: después de unos días el sepulcro se encontró vacío. Todos los evangelistas enfatizan el primer día de la semana. Esto no es un detalle insignificante. El día de la resurrección del Señor, como toda la cronología bíblica, es de crucial importancia. Juan enfatiza este primer día en la siguiente escena: al anochecer del primer día de la semana y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Juan 20:19. El primer día después del sábado, el octavo día, se destacan en los evangelios como el día de la resurrección. Esto también de la presencia de Cristo y de sus discípulos. Un momento después, Juan recuerda otra escena del encuentro de Jesús con sus discípulos, esta vez con Tomás, una semana después. 8 días después, sus discípulos estaban de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Y Jesús llegó estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Juan 20:26. Hoy asistimos al servicio de adoración del primer día de la semana. Comienza de la misma manera que el encuentro de Jesús con sus discípulos el primer día después del sábado, es decir, la paz sea con ustedes. Escuchemos: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más adelante vemos
que tanto los hechos, las epístolas como el Apocalipsis apuntan a este día. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, estando reunidos para partir el pan, Pablo, que iba a partir el día siguiente, les habló y prolongó su discurso hasta la medianoche. Primero a los Corintios 16 del 1 al 2 dice: en cuanto a la colecta para los santos, tal como instruí en las iglesias de Galacia, así también deben hacerlo ustedes. Primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde lo que pueda ahorrar, para que la colecta no se haga solo cuando yo llegue. ¿Por qué debían recolectar el primer día? Porque era un día de culto. San Justino Mártir, que vivió en el siglo II, indica en su obra Apología que en su época las ofrendas se llevaban a la iglesia el domingo, el primer día de la semana. El domingo también comenzó a llamarse Día del Señor desde muy temprano, debido a la resurrección del Señor. San Juan lo describe así, Apocalipsis 1:10. El día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta que decía: no fue el emperador Constantino ni la Iglesia Católica Romana quienes establecieron el domingo como día del culto de la iglesia. Fue al contrario, debido a que los cristianos se reunían el domingo y a que Constantino probablemente se convirtió a Cristo, emitió un edicto en el año 321, declarando el domingo festivo oficial en el Imperio Romano. Bien, tenemos pasajes del Nuevo Testamento que apuntan al domingo, pero no es esto solo un capricho de los autores del Nuevo Testamento que quieren corregir a Dios. ¿Vemos algún presagio de este cambio en el nuevo día del Señor en el Antiguo Testamento? La respuesta es absolutamente. Dios dice en la ley que el día después del sábado es tan importante como el sábado mismo. Los israelitas debían contar 7 semanas después el día después del sábado, y el día después del séptimo sábado debían ofrecer una ofrenda de cereal al Señor. Levíticos 23 del 15 al 16 dice: desde el día después del sábado, cuando trajeron la gavilla para mecer la ofrenda, contarán 7 semanas completas, hasta el día después del séptimo sábado. Contarán 50 días y entonces ofrecerán una nueva ofrenda de cereal al Señor. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días, pero Dios también hablaba de un 8º día, que era la culminación de la fiesta, que debía suceder en este 8º día. Levíticos 23:36 dice: durante 7 días ofrecéis ofrenda encendida al Señor. El 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda encendida al Señor. Será una convocación solemne. No haréis trabajo pesado. Debían abstenerse de trabajar el 8º día. El primer día de la fiesta de los tabernáculos debían abstenerse de trabajar, y una semana después el 8º día. Levíticos 23:39 dice: pero el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis fiestas al Señor durante 7 días. El primer día será de reposo absoluto y el 8º día también, un día de reposo solemne. Por lo tanto, vemos que el primer día y el 8º día están de alguna manera separados del resto. Otro ejemplo: después de 7 días de preparación en la tienda de reunión, Aarón y sus hijos comenzaron su servicio sacerdotal al 8º día, ofreciendo ofrendas por el pecado y holocausto por ellos mismos y por el pueblo. Levíticos 8, 35 al 39 dice: permanecerán en la entrada de la tienda de reunión 7 días, día y noche, para servir al Señor, para que no mueran, porque así les ha ordenado a Aarón, a sus hijos. Hicieron conforme a todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Al 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. El 8º día simboliza el paso por la semana vieja de 7 días y el comienzo de la nueva creación. Otro ejemplo: el 8º día era crucial para los rituales de purificación. Después de que una persona se recuperaba de diversas secreciones o enfermedades de piel, y consistían en llevar una ofrenda, tórtolas, pichones, a la entrada de la tienda de reunión y entregarla al sacerdote. Levíticos 14:10
versículo 23 y 15, 14 y versículo 29, esto ocurría en el octavo día. Y de nuevo, el simbolismo de la purificación del pecado, la semana vieja y el nuevo comienzo. Lo mismo ocurría con la circuncisión. No en vano Dios le ordenó a Abraham que le realizara en el octavo día. Génesis 17, 12. El niño vivía una semana desde su nacimiento sin circuncidar, y la circuncisión marcaba la transición entre lo viejo y lo nuevo. De ahí el símbolo del corte del prepucio. El octavo día era el primer día de la nueva creación, el primer día en que se convertía en participantes del pacto. Así, el Antiguo Testamento es un tiempo de prefiguraciones, figuras y sombras de la realidad que vino con Cristo. El sábado era un memorial de la nueva creación y una figura de liberación de la esclavitud del pecado, de la que Jesús nos liberó en el octavo día, el primer día después del sábado. Por lo tanto, celebrar el sábado después de la resurrección de Jesús es un regreso a las sombras al periodo de la noche. Esto refleja la teología errónea de que el Mesías aún no ha nacido. Por lo tanto, no es sorprendente que el sábado sea celebrado por los judaizantes que no creen en Cristo, pero sí debería sorprendernos que los cristianos que reconocen a Cristo como el Mesías lo hagan. Esto es un completo malentendido. La Biblia enseña que hemos sido vivificados con Cristo, Efesios 1, del 9 al 20 y 2, 5. Y como nuevas creaciones comenzamos. No terminamos la semana con nuestro encuentro con Él. Primero, en la iglesia escuchamos el aliento y la instrucción de la palabra de Dios. Aquí Cristo nos alimenta en la mesa del Señor. Aquí oramos y alabamos a Dios con cánticos, y luego Dios nos envía a nuestras vocaciones, a sojuzgar la tierra, a contribuir al crecimiento del reino de Dios. El servicio religioso en un encuentro con Jesús que da inicio a la semana y nos brinda fuerza, alimento e instrucción para nuestras vocaciones. Y último, número 5, ¿cómo obedecer el cuarto mandamiento? 1. Primero, la iglesia y honrar a Dios. Obedecer el cuarto mandamiento es una manifestación de nuestro vínculo con Dios. Lo primero que debemos comenzar nuestra semana es un encuentro con Jesús en la iglesia. La primera mesa en la que recibimos alimentos durante la semana es la mesa del Señor. Nuestra participación en el culto es una medida de nuestro vínculo con Jesús. La ausencia del culto es un rechazo a la invitación de Dios a la comunión con Él. Dios, como buen anfitrión, nos invita al banquete con las palabras: lo he preparado todo, solo ven. No le digas a Dios, bueno, quizás la primera vez. 2. Para honrar adecuadamente a Dios en la adoración, prepárate. Por ejemplo, no te quedes despierto hasta tarde el sábado viendo una película o jugando. Prepara tu alma, pero también tu cuerpo para la adoración. Un domingo exitoso depende en gran medida de cómo sea tu sábado. Al despertar el domingo por la mañana, es bueno tener todo listo para la iglesia: ropa, Biblia, ofrenda y el tanque lleno de gasolina si te tienes que conducir. No dejes que la mañana del domingo sea un día ajetreado sin saber qué ponerte ni dónde están tus pantalones. Sal de la casa lo suficientemente temprano para llegar 10 minutos antes del servicio en lugar de 10 minutos después. No querrás despertarte, perderte el saludo inicial de paz del Señor Jesús, ni la confesión de pecados. Que tu participación sea completa. Llega a la iglesia bien preparado. Algunas personas, por ejemplo, cantan himnos en el auto caminando al servicio, mientras que otras leen la Biblia por la mañana o escuchan himnos cristianos durante el desayuno. Ven con hambre de la presencia de Dios y comprométete ofreciéndole a Dios el mejor canto posible, la mejor participación posible en la escucha de la palabra, la oración, la confesión de pecado, la profesión de fe. 3. No tomes las decisiones de ir a la iglesia todos los sábados. Esta es una decisión que deberías tomar una vez en la vida. Quiero encontrar una iglesia saludable y unirme a ella. No quiero perderme los servicios. Por supuesto, hay circunstancias excepcionales en las que alguien no puede asistir a un servicio: enfermedad, viaje o trabajo profesional necesario. Pero que esta razón no sea el frío, la lluvia, el sol, una fiesta o un concierto nocturno, el sábado o simplemente la falta de voluntad.
Estas son razones bastante inquietantes que indican un corazón y un alma tibia. Esto tampoco es un buen testimonio para sus hijos, cónyuge o hermanos de la iglesia. Piense no solo en usted mismo, sino también en el hecho de que su presencia en un servicio es una edificación para los demás. Cuarto, primero la iglesia. En segundo lugar, no solo hablamos de la mañana del Señor, sino también del domingo del Señor. Es bueno reservar este día para pasar tiempo con los creyentes y familia. Muy a menudo estamos tan ocupados durante la semana que es difícil almorzar con nuestros seres queridos y mucho menos con los miembros de la iglesia. Pero el domingo nos fue dado para fortalecernos como comunidad. Esto significa servirnos unos a otros, tener comunión incluso fuera del servicio. Entiendo que no todos pueden y quieren invitar a alguien a cenar cada semana, pero piénselo, ¿alguna vez lo hacen? Es una oportunidad maravillosa para conocer mejor a alguien, pero también para servirnos unos a otros con lo que tenemos. La hospitalidad es un mandamiento de Dios y el domingo es una oportunidad maravillosa para practicarla. Quinto, descanso. En este día relájense y descansen. Algunos toman una larga siesta por la noche, por la tarde también. Otros salen a caminar. Otros tienen más tiempo para leer su libro favorito, ver un partido o una película en la televisión, y eso es genial. Jesús dijo que el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado es para el hombre. El día del Señor es un regalo de Dios, no una carga ni algo que nos limite. Israel en Egipto no podía descansar. Israel en cautiverio no observaba el sábado. Tenían que trabajar los días festivos o los viernes. No tener un día de descanso no es libertad. Es esclavitud e incredulidad en Dios. Por eso el sábado era símbolo de un pueblo libre tras el éxodo. Donde no hay libertad en Jesús, hay que trabajar sin parar, pensando que todo depende de esas manos. Por esto es esclavitud. Cristo nos libera del pecado, pero también de las preocupaciones del mañana, del trabajo constante. Nos da descanso en su trabajo, descansa el domingo y comienza la semana alimentándote de Jesús. Agradece el día del Señor, regocíjate en Él y recuerda santificarlo. Amén.